Bueno, continuamos. Estamos en la Parashá Mishpatim. Vamos a estudiar un poco sobre la Parashá. El estudio ahorita de la Parashá lo estamos grabando. El otro que sigue sobre el Ajot no lo grabaremos. Entonces, vamos a citar lo que dice el libro de Shemot 21:1-2 y el comentario a este texto del Rabino Pinto en el libro Torah David, que es el segundo libro de 5 libros que están divididos por cada uno de los que conforman el Humash. Dice: y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, 6 años trabajarás y en el 7º año saldrá libre gratuitamente. Como dice, y estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Y es que empieza hablando, ¿cuál es la ley que empieza mencionando? Si compras un siervo hebreo, 6 años trabajará y en el 7º año saldrá libre gratuitamente. El siervo hebreo podría ser porque se vende, porque no tiene recursos, entonces él se vende. Y otra es que estaba robó y ahora tiene que pagar lo que robó. Entonces lo venden para pagar lo que robó. ¿Se entiende? No es la misma ley para la mujer hebrea. La mujer hebrea tiene otra condición. Ayer decíamos que el esclavo hebreo no puede reducir en las labores que hace. Vamos a suponer, el esclavo no acostumbraba a barrer, por ejemplo, antes de ser esclavo. Entonces ahora no lo podemos poner a barrer. No podemos disminuirle la labor. Si tenemos comida y hay una sola hogaza de pan, no la podemos comer nosotros. Hay que dársela al esclavo. Si hay una sola almohada, al esclavo hay que darle la almohada. Si hay una sola cama, al esclavo hay que darle la cama. O sea, ¿qué tipo de esclavitud tan dura? No, pero los judíos en Egipto no tenían. La esclavitud no era esta. ¿Ya? Ahora, ¿qué me parece impresionante? Que la Torah da la opción a que el esclavo quiera seguir siendo esclavo. Y pues tiene toda la lógica, ¿no? Si te van a dar lo mejor de la comida, vas a comer primero que el amo, vas a dormir mejor que él. O sea, ¿a quién no le gustaría? Ahora la pregunta es, ¿por qué empieza hablando la Torah en esta parashá sobre... No, aquí dice: estas son las leyes que voy a poner delante de ustedes, que van a poner delante de ellos. Si compras un esclavo hebreo. Rabino Pinto dice, lo vamos a ver más adelante, hace una pregunta basada en esta idea. ¿Cuál es la shela que hace el Rab Pinto? Dice: ¿por qué no habla de no mezclar carne con leche? La ley del esclavo no está vigente en la actualidad. O sea, que tiene que ver eso con nosotros. ¿Cómo nos sirve a nosotros en la vida cotidiana, en la vida diaria? ¿Y para qué vamos a aprender esto si actualmente no hay esta ley? Sabemos que las 613 Mitzvot no todas están activas en el momento por varias razones. No estamos en Israel, no está el Beit HaMikdash, no hay Korbanot, etc. ¿Cómo? En el lado espiritual sigue vigente. Sí, está vigente, pero en el Olam Hazeh Achshav, ahora mismo no estamos cumpliendo. Claro, cuando uno dice el Ketoret, es una gran conexión decir el Ketoret y tal. Entonces hay gente que incluso los mandan a escribir y los montan en cuadros y tal. O sea, no todos están de acuerdo con esto, pero bueno, el Ketoret es algo que se hacía antiguamente. Ahora no lo hacemos por ahora, hasta que la Geulá se dé y tal. Y hay todo un debate si qué se va a hacer ahora en el templo.
Si no, en teoría, en su posición, no vamos a pecar. Entonces, si no vamos a pecar, ¿qué korbanot vamos a dar? ¿Cuáles ofrendas vamos a ofrecer? Pero bueno, el Kiksur, en resumen, la pregunta la va a analizar el Rav Pinto, eso es lo que nos vamos a dedicar hoy. Pero el texto que explica el Rav Weissman me pareció súper interesante, lo estudiamos el lunes. El lunes lo estudiamos. No sé si tú estabas el lunes, pero bueno, decía, Hashem hablando acerca del judío a quien adquirió como sirviente, dice, 6 años él servirá. Y el Rav Weissman explica, citando el Midrash, dice, la vida activa del hombre en este mundo promedia 60 años. Entonces la Torah dice 6 días él servirá. Entonces el significado es que la vida activa del hombre en este mundo promedia 60 años, como relacionando estos 6 días con 60 años. Y el séptimo él saldrá libre. Después de 60 años él parte de este mundo. Entonces se vuelve libre de la obligación de cumplir mis votos. Si él llegó por sí mismo, dice la Torá, si el esclavo llegó por sí mismo, se vendió a sí mismo como esclavo porque no tenía recursos, dice, si él llegó por sí mismo, si pasó por su vida sin Torá y misbot, él saldrá por sí mismo. O sea, va a abandonar este mundo sin su mérito. Si él es casado, o sea, si no obstante él se ocupó a sí mismo con Torah, la cual es calificada como la esposa del hombre, la Torah, entonces su esposa saldrá con él. Dice, la Torah lo va a acompañar a él incluso después de la muerte. Está dicho que después de que un hombre muere, ni oro, ni plata, ni perlas lo acompañan, sino solo la Torah y las misbot. Si su amo le ha dado a él a una esposa y ella alumbra hijos, o sea, si él se volvió grande y educó discípulos, quienes son considerados como hijos, los discípulos son considerados como hijos. Eso quiere decir que el papá se tiene que preocupar de alimentar bien a los hijos y los hijos tienen que preocuparse por cuidar al papá. Mas sus motivos en aprender Torah y enseñar fueron impuros, la esposa y los hijos serán de su amo y él saldrá por sí mismo. Entonces quiere decir que él va a abandonar este mundo sin méritos. O sea, si estudias Torah para presumir de lo que sabes, o si andas presumiendo de que eres muy espiritual, que mueves cosas y tal, que flotas, ¿cómo es que le llaman esto? Levitar, que levitas de tu alto nivel espiritual, pero no lo hace Leshem Shamayim, no hay nada. Hay gente que, ayer lo hablábamos, hay gente que utiliza el estudio o estos temas espirituales como para obtener beneficios. Eso pasa no solamente en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, en muchos espacios religiosos del mundo pasa. Pero acá nos está diciendo estudiar, y ayer también lo hablábamos, estudiar para cumplir lo que estás aprendiendo. O sea, no haces nada con aprender el lavado de manos, que tenemos como 2 o 3 semanas estudiando y subimos como 32 videos a YouTube sobre el lavado de las manos, y a la hora de llevarlo a la práctica pasamos todo el rato estudiando. Entonces cuando vamos a la práctica se olvidó. Entonces para las 2, 3 de la mañana, y cómo es que era la alajá, y empieza ¿será que dejaron la puerta de la oficina abierta para revisar en el libro? O voy a tener que pedir que me den una copia de las clases. Ahora vaya a revisar el libro. Entonces el tema es estudiar, ¿para qué? Para cumplir. No tiene chiste estudiar para presumir que sabes y no cumples. ¿Sí? Tiene que ser la acción, ¿no? La acción tiene que estar relacionada con lo que estudias. No, es que en el libro tal dice en la página tal, y la gente va y busca, wow,
Entonces en la práctica no hay nada. Está como complicada la cosa. ¿Qué pasa con esas personas? Va a abandonar el mundo sin mérito. Pero si el esclavo dijera, yo amo a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, yo me ocupo a mí mismo con Torah por amor a Hashem y educo discípulos por amor a Hashem, ya no saldré libre. Él, por lo tanto, nunca perderá la Torah que adquirió, incluso después de la muerte. Él irá fortaleciéndose en el Olam Haba. Y su amo lo llevará a él, a él próximo a estar cerca de Hashem. Él merecerá percibir la Shejinah y accederá a la entrada de los Aikim, o sea, va a estar en el sitio de los Aikim. O a la jamba de la puerta, incluso en el Gan Edén, él se mudará de la jamba de la puerta de una yeshiva a la próxima. Él lo servirá a Boreolán por siempre, al tiempo hasta el tiempo de la resurrección de los muertos. Esa es la ley del esclavo. Ahora entendemos por qué empieza la Torá en esta parashá mencionando la ley del esclavo, que nos está diciendo que nosotros somos esclavos. ¿Sí? Que hay un brey ahí en la halajá, dice que un ger, una persona que se convierte al judaísmo, no puede llegar a ser esclavo. Hay varias razones, ¿no? En la actualidad no hay la esclavitud, pero cuando una persona se convierte al judaísmo, se vuelve esclavo de Hashem. Y un esclavo no puede tener dos amos, porque fue voluntariamente. Entonces, explicando esto y uniendo a lo que dice la halajá sobre los conversos, quiere decir que ni un judío nativo, ni una persona que se convirtió al judaísmo, que también es judía y que debe dejar de estar recordando todo el tiempo que es converso, porque dice Rambam que una persona que se convirtió al judaísmo no se le debe recordar que su mamá no era judía, igual que a una persona que hizo teshuvah no se le está recordando el pecado que cometió por el cual hizo teshuvah. Entonces somos esclavos de Hashem, quiere decir que es nuestro amo absoluto. Eso se suma a la idea que explicábamos al principio, que cuando una persona adquiere un esclavo, de hecho no puede decirle esclavo. No está, mira, señor esclavo, venga acá por favor. No le está prohibido que le diga esclavo. Y debe darle lo mejor. Si nosotros somos esclavos de Boreolam, nos debe dar lo mejor. Ahí es donde está el asunto, unido con lo que estudiábamos ayer, ¿no? Esas tres secciones que necesitamos tener claro: el tema de la unidad, de un solo corazón. En Boreolam le decía a Moshe, mi siervo fiel. Sí. Aunque la palabra esclavo suena así como, pero sí le decía mi siervo. Mi amigo. No, Abraham era mi amigo. Que esta sección de la parasha también nos da una enseñanza de ética. No solo el hecho de que nosotros nos volvemos esclavos de Akadosh Baruj Hu, sino de cómo nosotros debemos actuar con las personas que nos sirven. Seguro. No podemos maltratar a gente que no está en la condición de uno y con el conocimiento que uno pueda tener. O sea, hay gente que no sabe. Aquí hemos recibido judíos americanos, israelíes, de Inglaterra, gente que ha venido de Argentina, de muchos países, y muchos que no saben, pero son judíos, como estudiábamos anoche. Y el hecho de que sean judíos, incluso gente que ayudamos que no son judías, nos obliga a tratarlos bien, no como esclavos. No estamos hablando de que son esclavos, sino que hay una forma nueva de esclavitud en el mundo. La ignorancia es una forma de esclavitud. Hay gente que es ignorante, como dice Víctor Cooper en uno de los videos, dice: nada peor que una persona sin motivo con mucho ánimo.
O sea, no tiene ganas de luchar en la vida, pero tiene muchas ganas de seguir desmotivado. ¿Me entiendes? Sí, las trabalenguas. Sí, es un trabalengua. O sea, hay una gente que no tiene ganas de luchar y se siente bien así. Wow, estoy todo mal, estoy todo, como dicen aquí, llevado, ¿no? Pero alimenta cada vez más eso, en lugar de levantarse, de cambiar un poco la vibra, de sacudirse. No, se vuelven adictos a la condición de esclavitud que tiene mental. Como el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿y quiénes nos perseguían cuando salimos de Egipto? Los egipcios. ¿Cuántos éramos nosotros? 600. Éramos 3 millones, contando todos. Bueno. ¿Y cuántos carros nos persiguieron? 600 carros del faraón nos persiguieron. Tiene lógica que 600 carros persigan a 3 millones de personas. Por eso digo, la adicción que siente la gente por sentirse mal. Como dicen en México, asito. Ay, asito de mí. Entonces anda todo el tiempo sobándose. Y si ya se le curó el morado, se golpean para que se le salga otro morado y seguirse sobando. Imagínate al pueblo de Israel a lo largo de la historia siendo masoquista, porque esa es la palabra que define a una persona así. Le gusta el dolor, siente adicción por el dolor, ¿sí? No tienen razones realmente para quejarse. Y aquí estudiábamos, para la época de la parashá que habla de los Meraglaim, estudiábamos sobre la necesidad que la necesidad de la queja de la gente hizo que Hashem le impusiera razones para quejarse. Entonces, El cielo devuelve igual de lo que está generando. seguro. Ahora, tú te pones a estudiar Torah, no tienes nada que hacer, vamos a suponer, no hay trabajo, la cosa está complicada, etcétera. Ponte a estudiar Torah, pide consejos, busca la manera de producir en lugar de estar produciendo quejas, de estar produciendo lástima. Y un ejemplo es como ha sido el pueblo de Israel, la historia de lo que pasó en Europa y cómo muchos se vinieron a América sin nada. Mi abuela llegó a Venezuela con una maletica de ropa que llevaba y ya. Pero no se quedaron ahí, imagínate, digo, caminando por las calles de Caracas y ahora qué voy a hacer de mí, pobrecito de mí, asito de mí. Esa es una forma de esclavitud. Otra forma de esclavitud son estos aparatos, ¿sí? Nosotros no tenemos que ser esclavos de estos aparatos ni esclavos del sistema, como enseña el rabino Ariel Groisman, que Hashem le dé buenos y largos días. Boreo Olam no nos creó a nosotros para andar todos los meses preocupados en pagar facturas. Para eso no nos creó. No debemos ser esclavos de las facturas, ni debemos ser esclavos del teléfono. Lamentablemente a veces uno está en una reunión y hay personas que están 7, 8 personas, todos pegados al celular. Hay unos que puede ser que estén estudiando, pero hay otros que están comadreando ahí en el celular. Es una esclavitud. Hace 30 años, 20 años, esto no existía. Exacto. No había una dependencia por el celular. Y nos comunicábamos. Y nos comunicábamos. Y me acuerdo cuando era niño disfrutaba más llenándome de tierra y jugando con los carritos y todas las cosas. ¿Sí? Si no, con el vasito, el vasito aquí, el hilo. Ajá, la forma de comunicarse antes era que un vasito plástico, un hilo y un teléfono. Ahora mi hija me agarra el celular y me dice, papá, voy a descargar un juego porque qué. Esa es otra forma de esclavitud. No estamos llamados a ser esclavos del teléfono, del sistema, ¿sí? De la televisión, imagínate. De Laura en América. Del comandante. Del comandante. Comandante ahora. Estamos diciendo que la parashá nos dice que estas son las leyes que pondrás delante de ellos si compras un esclavo hebreo. Si adquieres un esclavo hebreo, 6 años trabajará y el 7º saldrá libre gratuitamente.
Yo quiero resaltar algo ahí, ¿no? Lo que es el concepto de esclavitud. Porque cuando lo vemos, usted lo está explicando de un lado, ciertamente es así. Pero de este lado, cuando lo vemos como una cualidad de Hashem, ¿no? De dar. Porque, por ejemplo, uno dice, voy a coletear. Sí, yo soy esclavo de ellos, yo voy a limpiar. Todo yo sentadito y yo voy a limpiar. Tengo un mal concepto de lo que es dar. Porque cuando yo hago eso, no es que me estoy humillando en el mal sentido, sino que estoy haciendo una cualidad de Akadosh Baruj Hu, porque puedo dar, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces, es bonito como que resaltar esa parte y unirlo con lo de ayer, que estábamos estudiando también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es una de las principales cualidades de Akadosh Baruj Hu? Es que da. Nosotros fuimos diseñados para recibir, pero dice los sabios que cuando comenzamos a dar, entonces nos comenzamos a parecer a Hashem. Entonces, yo lo veo allí en esa enseñanza de la esclavitud, que es lo que está mostrando, ¿no? Qué hermoso. Te parece que te estuvieras humillando, pero no es así. No. Te estás elevando. O sea, de verdad que Es como una frase que vi en el Facebook en algún momento. Ahorita vamos a entrar en materia. Realmente no es muy largo lo que vamos a estudiar de Rab Pinto, que es la gratitud. El judío es esclavo de Hashem. Y una manera de demostrar el servicio a Boreolam es agradecer por todo lo que nos da. Como enseña Rabbeinu Shalom Arush, que Hashem le dé buenos y largos días. Pero en este caso, gratitud, en este caso, judío, gratitud sí es esclavitud. Porque estamos esclavos de Hashem. Vamos al baño y le agradecemos a Boreolam porque todos nuestros orificios funcionan. Y no solamente por el hecho de que los orificios funcionan, sino que además tenemos la capacidad de ir al baño, hacer nuestra necesidad, sea cual sea, y podemos caminar hasta allá, y podemos salir, abrir la puerta, cerrarla, lavarnos las manos, todo lo que significa eso. Es una forma de esclavitud, porque estamos obligados como Yehudim a decir Asher Yatzar después que vamos al baño. Entonces alguien decía que gratitud no es esclavitud. Es una mentira. Si es verdad, si somos judíos y somos observantes de la Torah y de las Misbot, de todo lo que significa el judaísmo, vivimos como esclavos. Y como esclavos vivimos agradeciendo. Entonces, la persona que da este punto de vista, expresa una profunda ignorancia sobre lo que significa el judaísmo. Porque sí tenemos que actuar como esclavos. De hecho, aquí dimos el ejemplo ahorita citando a Ralph Weisman. Y anular nuestra voluntad. Que no sea nuestra voluntad, que sea la voluntad de Él. Y como hemos estudiado acá, y lo hablaba con el Jajam Shlomo Misham, que Hashem le dé buenos y largos días, que decía que en todo lo que nos pasa no es porque Hashem lo hizo. No es gracias a Hashem, perdón. No es que es gracias a Hashem, no, Él lo hizo todo. Si salió bien es porque Él quería que saliera bien. Y si salió mal es porque Él quería que saliera mal, porque no te tocaba bien en ese momento, tenía que ser de esa manera. Fíjate que sí somos esclavos. Y sin embargo, en medio de la esclavitud que tenemos con Hashem, porque hay gente que una vez alguien me dijo que no estaba de acuerdo que el judaísmo era una dictadura. Sí, es una dictadura. La ley se entregó, está ahí, usted tiene que cumplirla porque tiene que cumplirla. ¿La recibe o no la recibe? Lo que marca la diferencia es el dictador. Seguro, el método y la esclavitud de la que estamos hablando, no estamos hablando de la esclavitud del siglo XVII, XVIII, no, estamos hablando de una esclavitud que el esclavo vive mejor que el amo. El esclavo come mejor que el amo, come primero que el amo, duerme en una cama mejor que el amo. Entonces, pero un dictador que te dice, haz esto, pero por tu bien. Seguro. Entonces, la acción y la concepción de la esclavitud en el judaísmo no es para nada igual a la concepción de la esclavitud que los goyim tienen. ¿Quién viviendo como esclavo en la época en que estaba activa esta misbah iba a considerar irse? Si tiene todo. Tiene todo. ¿Para qué se va a ir si está disfrutando de lo mejor? ¿Quién se vuelve realmente, aplicando la lógica de los goyim, quién se vuelve realmente esclavo?
en este caso, Hay que decir, el amo es el que, según lo que estamos viendo, el amo es el que lleva todas las de perder. Porque es el que le sirve, al que le debe de servir el esclavo. Dice todo el mandamiento de semejanza. Tú sabes que cuando uno habla de Boreolán, ¿verdad? Que somos esclavos, servidores de Boreolán, pero en la otra vertiente no somos esclavos del mundo. El judío, o sea, estamos en un mundo al revés. El mundo no es esclavo de Hashem, está libre de Hashem de su normativa, pero es esclavo del sistema. Seguro. El judío Eso es lo que queremos rescatar. Que nosotros somos esclavos de Hashem. Que para nosotros, aunque las misbot de la esclavitud, de los abadim, de los esclavos, no están activas, nosotros seguimos siendo esclavos de Hashem. Y teniendo claro eso, debemos de tener una concepción de que la esclavitud nuestra es a Hashem. Nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra acción, todo es porque Hashem así lo establece en la Torah. No somos esclavos del celular, ni del internet, ni de la economía. Seguro que hay que trabajar y hay que pagar las deudas y todo, pero no podemos despertarnos en la mañana. Uy, ¿cuánto fue que llegaron los servicios? Desde que amanece hasta que se acuesta, no. La Torah, lo que dicen los jajamim es que debemos meditar en la Torah de día y de noche, no meditar en las facturas de día y de noche. No dice en ninguna parte que hay que meditar en las facturas de día y de noche. Seguro que hay que trabajar. 6 días trabajarás y al 7º descansarás y tal. Todos sabemos. Ahora, este es como la introducción, ¿no? Ya vamos a entrar en materia. Yo tengo una pregunta. O grabamos otro video y decimos, la anterior fue la introducción. Yo tengo una pregunta, porque si el esclavo en ese entonces decía, bueno, no, yo no quiero salir libre, el amo estaba obligado a recibirlo. Bueno, había todo un proceso, tenían que llevarlo a la puerta de la casa, no necesariamente tenía que ser la casa del amo, perforarle la oreja. La gente del pueblo le recriminaba el hecho de querer él ser esclavo o seguir siendo esclavo. Realmente hay todo un tema legal ahí, no es tan fácil. Y para el amo, si el amo decía, no, yo no quiero tenerte como esclavo, ¿sí podía o no podía? Aquí lo estudiábamos el lunes, si no estoy mal. Estamos para acá, vamos a ver. Bueno, si después de 6 años de servicio el esclavo manifiesta, yo amo a mi amo y a mi esposa y a mis hijos, yo saldré bien, entonces el amo lo lleva al Bedín. Si él reitera su negativa a partir de la presencia de los jueces, el amo lo lleva a la puerta de su casa o a la casa de algún otro. El esclavo debe pararse junto a la puerta mientras su amo perfora un agujero a través de su oreja derecha con un punzón o algún otro tipo de instrumento como una señal de que él permanece esclavizado hasta el comienzo del siguiente Yobel. ¿Sí? Es lo que explica acá Rad Weizmann, ¿no? O sea que técnicamente sí lo aceptaba, pero no era por los siglos de los siglos. Vamos a suponer, el próximo Yobel era dentro de 2 o 3 años, hasta ahí podía ser esclavo. De ahí para allá quedaba libre. Bueno, me voy a calar. Igual recomiendo estudiar más de las leyes, ¿no? de Abadim. Seguimos. Rashi dice que pondrás delante de ellos, explica que lo colocará delante de la persona como una mesa servida lista para comer. Hashem le ordenó a Moshe que le enseñara al pueblo de Israel todas las leyes y los decretos que son misbot de la Torá, y le recalcó que esas leyes debían ser claras y presentadas ante el pueblo de Israel, tal como una persona que se acerca a la mesa y tiene todo servido, sin necesidad de ponerse a pensar y a buscar qué puede comer. Así también Hashem le ordenó a Moshe que no le transmitiera al pueblo las leyes de tal manera que después necesitarían estudiarlas para comprenderlas
sino que Moshe mismo debía aclarar y explicar las leyes hasta que quedaran totalmente comprensibles y perfectamente claras, como una mesa servida y ordenada. O sea, alguien no se puede poner a enseñar a la gente y dejarlo más confundido. Aparte, si no conoce, la gente viene, ay, vamos a estudiar Netilat Yadayim. Entonces dan una explicación, buscan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española palabras que son extremadamente complejas, hasta difíciles de pronunciar, todo para que el tipo se vea súper interesante. Entonces cuando vienen los alumnos y dicen, ¿qué aprendiste? La verdad es que aprendí un montón de palabras en español nuevas, pero no entendí nada de la alajá que me estaban explicando. No sé qué me tengo que echar agua. Solo escuché algo de agua y de una jarrita, pero lo demás no lo entendí. No, tiene que ser algo práctico, dinámico, que la gente se haga motivada además. Y que salga contenta, porque si está alegre va a aprender mucho más fácil. No es que esté estudiando ahí, está ahí. Está durmiéndose. ¿Sí? Podemos preguntarnos por qué Hashem no le dijo a Moshe, esta es la Torah que pondrás delante de ellos. Porque he sabido que sin estudiar la Torah no existe posibilidad alguna de cumplir las misbot. Y además la Torah es la que lleva al acto. Lo que decíamos ahora. Y lo estudiábamos esta semana. Todos aquellos que cumplen las misbot sin estudiar Torah finalmente terminarán cumpliendo tan solo parte de las misbot. Pero las misbot más difíciles e incomprensibles serán dejadas de lado y no serán cumplidas con entusiasmo. Todo esto se debe a que la Torah le da a la persona temor divino y le hace comprender que se debe cumplir todas las misbot de la Torah sin diferenciar entre ellas. Porque todas fueron ordenadas por Hashem. Como la gente que le dice, vamos a comer. Ah, sí, allá está el pan. No, pero con pan no. Porque después tengo que hacer Birkat Hamazon. No, sin pan. Es muy largo el Birkat Hamazon. No hay un Birkat Hamazon más corto para poder comer pancito. Yo he visto casos así. ¿Cómo vas a negarte de hacer una misbah? Birkat Hamazon es una misbah de la Torah. Y además le trae parnasá. Que además es una segula para parnasá, correcto. Entonces, no. Y además hay gente que estudia como para ver cuál es la manera más pashut, más sencillita de cumplir. Porque yo no me voy a complicar la vida. Entonces viven una vida sencilla en la observancia, pero quieren una vida de recompensa, como que si vivieran en los más altos estándares de la vida judía. Es un tema, ¿no? Si la persona no estudia la Torah, entonces ¿cómo llegará a subir de nivel? Cuando tuvimos a Rabino Moshe Sansonovich acá, él decía, el Shabbat tuyo de este año no puede ser el Shabbat tuyo de hace 5 años. No va a tener sentido. O sea, si hace 5 años tú llegabas con cara de burro bajando barranco a pasar Shabbat, Señor, el Shabbat es un día de alegría, de compartir, de buena comida, de disfrutar, de la familia, no estar ahí. ¿No? Eso no es el Shabbat. Pero ¿cómo logramos entender qué es el Shabbat? Por una revelación divina, que vino un ángel y nos dijo, aquí está, el Shabbat es así, tienes que cumplir porque wow. Entonces la gente, se me reveló, dice, como hay gente cristiana que dice, no, el Shabbat es alegría y por ende, ¿cómo lo vamos a entender? Por el estudio. Eso nos va a llevar a tener claro que es alegría. Lo lógico habría sido también que primero les ordenaran al pueblo de Israel, estudia Torah, y lo iba a aceptar. Y después me dice si estás de acuerdo. Y después van a cumplir las leyes. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Naaseh benishma. Tampoco se entiende por qué la Torah eligió comenzar a relatar las leyes tomando como punto de partida los estatutos relativos al servicio del siervo hebreo, siendo que esta no es una misbah que se cumple en la actualidad, como decíamos ahora. Por ejemplo, en nuestra generación es una misbah que no tiene ninguna aplicación en la realidad práctica. ¿Por qué no comenzó la Torah refiriéndose a una misbah más general
como decíamos ahora, sobre separación de carne y leche, tefilín, tzitzit. Podemos decir que tal como la persona ve al Beit Knesset, va al Beit Knesset solo para rezar, y esa es su meta, y tal como un individuo, como uno invita a alguien al Shabbat y llega sabiendo que viene a participar en la ciudad del día, de la misma manera el pueblo de Israel tenía claro que el objetivo de su llegada al mundo era solamente para recibir la Torá. Y por ello, cuando Hashem se dirigió al pueblo y le preguntó si deseaba recibir la Torá, la respuesta inmediata fue: haremos y escucharemos. Y adelantaron el hacer al escuchar. ¿Por qué? Porque en el alma de ellos ya sabían que era la Torá. Estaba claro. Ya es hora de que hagamos. No es el momento de sentirlo, sino de hacerlo. Como Ralph Goldstein, que Hashem le dé buenos y largos días, él me decía que el judaísmo no se fundamenta en sentimientos, en emociones. La gente puede decir: es que yo me siento judío, yo siento que tengo que rezar. No, usted es judío y tiene que rezar. Siento, lo siento. Llegaste a la noche, ¿cómo te fue hoy con el cumplimiento de la mitzvot? Esta mañana sentí que tenía que rezar. ¿Y rezaste? No sirvió para nada el sentimiento. Hay que rezar. La acción implícita, antes de lo que dice, que ellos se adelantaron a hacer antes de escuchar. Bueno, ahora en la actualidad el tema del estudio de la Torá es que cumplimos mitzvot, pero igual ahora hay que escuchar para poder hacer. Ahí sí, con toda la conciencia. Claro, porque además hay gente que no conoce cómo se cumplen las mitzvot. Y lamentablemente hay gente que llega a conclusiones propias y no consultan lo que el judaísmo dice sobre ese tema que llegaron a conclusión. Por ejemplo, el sentirse judío. No existe el sentirse judío. O eres judío o no eres judío. Perdón si suena feo, hay gente que nos ve que no son judíos y se sienten judíos. Pero si no nacieron del vientre de una mujer judía o no hicieron una conversión según la halajá, no son judíos. Quizás su alma le está diciendo... Seguro, ya ese es otro tema. Ya ese es otro tema. Ahí es donde tienen que obligarse ellos a estudiar, a hacer su esfuerzo. A pasar el proceso. Claro, porque seguramente tienen un alma judía, pero no han rectificado, como decíamos ayer, el recipiente. ¿Sí? Entonces no es un tema de sentimientos, es un tema de acción. Yo me siento colombiano. Sí. Tengo casi 10 años viviendo en Colombia. Yo me siento colombiano, pero mi cédula es de extranjería. Si yo voy a sacarme un pasaporte colombiano, me van a decir: no, señor Fariñas, usted no tiene cédula de colombiano. Vaya al consulado de su país y ahí le van a dar el pasaporte de su país. Aquí no tiene la cédula de colombiano todavía. ¿Ya? Es un comentario pequeñito, ¿se puede? Sí, seguro. Usted sabe que... Contar que no sea de física nuclear. Cuando, a pesar de que se le entregó todo esto al pueblo de Israel, ¿verdad?, en el desierto, vieron milagros directamente de manos de los de Boreo, ¿verdad? Y aparte de eso le dio el regalo supremo que fue la Torá. Y con todo eso tuvo que depurarlo en el desierto, 30 o 40 o 4 generaciones. Entonces el judío actual tiene que estar cuidadoso en el estudio, porque si en aquel tiempo lo depuró, teniendo los milagros en cara, nosotros que no tenemos milagros en cara, sino digámoslo espiritualmente, sí lo tenemos que ser cuidadosos para estudiar y hacer lo correcto. Claro, tenemos que estar conectados con la Torá, lo decíamos en el video que grabamos ayer. Diario, un estudio, cumplir lo que dice, lo que le decimos en la tefilá en la mañana, que es hacer que ya no me botar Silvano al divrei Torá. En el día, cuando hablamos de Torá, estudiamos Torá, etcétera, estamos cumpliendo, o sea, conectados todo el tiempo con la Torá. No somos judíos de ratico. Sí. Ay, ahorita me toca el rato de ser judío. No, somos judíos todo el tiempo.
de manera contraria a la costumbre del ser humano, porque dentro de ellos ya había reconocido que ese era su objetivo. O sea, el pueblo de Israel ya sabía cuál era el objetivo de ellos en el mundo, que era recibir la Torá y cumplir Misbot. Antes que el alma baje a este mundo, se la hace jurar que va a estudiar Torá. Imagínate, se le hace jurar al alma que va a estudiar Torá. Y si en ese estudio no tiene la posibilidad ni mérito para, si en ese estudio no tiene la posibilidad ni méritos para existir, sin el estudio de la Torá no hay mérito para existir. Esto implica que el fundamento para la creación de la persona y su nacimiento en esta vida es que pueda estudiar Torá y cumplir sus misbot. Si no, no debería existir. Imagínate. Así como aquellas cosas que se dan por obvias y conocidas no necesitan pruebas, de la misma manera Hashem no vio la necesidad de ordenarle una vez más al pueblo de Israel la necesidad del estudio de la Torá, porque ya eso era algo que el pueblo de Israel tenía claro. En ella vas a meditar de día y de noche. La Torá solo se entregó a quienes comieron del man. La explicación es que el elevado nivel en el cual se encontraba el pueblo de Israel fue lo que le otorgó el mérito para recibir la Torá del cielo, y lo que grabó también en sus corazones la obligación de recibirla, estudiarla y cumplir las misbot. En ese sentido podemos citar las palabras de Ibn Ezra, Shemot 22, quien se pregunta ¿por qué está escrito yo soy Hashem, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto? Y no está escrito en cambio yo soy Hashem, quien creó los cielos y la tierra, porque aparentemente la creación del mundo despierta mucho más compromiso por parte de la persona y la lleva a creer en Hashem más que la historia del éxodo de Egipto, ya que la creación del mundo es algo que puede ver toda la humanidad en todas las generaciones, pero en cambio el éxodo de Egipto fue en particular y en un tiempo determinado para la nación judía. Le salieron los Eres Rafa ahí camuflajeados, ¿no? El Ibn Ezra responde que Hashem prefirió fundamentar la fe de Israel sobre el milagro del éxodo de Egipto, y es algo que recordamos todo el tiempo. y en toda flexibilidad. Yo soy el que te sacó de la tierra de Egipto, lo decimos todos los días, lo recordamos todos los días, en Shabbat, en el Kiddush, en todo momento estamos recordando que éramos esclavos en Egipto. Implícito, la lógica dice que deberíamos, por ende, recordar de manera automática que somos esclavos, no ahora en Egipto, sino de Hashem. Por esta razón la Torah comenzó diciendo: estas son las leyes que pondrás delante de ellos, sin recordar antes el estudio de la Torah, porque eso era algo que ya es sabido y aceptado. Está implícito, es lógico que si tenemos la Torah tenemos que estudiarla. No hacemos nada, como me ha pasado varias veces, con tener cantidad de libros, y tú vas a ver los libros y los sacas de la biblioteca, polvero. Los libros de Torah es para estudiarlo, no para tenerlos de adorno. Es una misbah ponernos a estudiar Torah, no es una misbah ver Laura en América. ¿Sí? O sea, el compromiso es el estudio de la Torah. Yo creo que usted ve Laura en América. No, yo creo que ella murió. Porque no nuestro programa, pero Laura Es que es el único que me acuerdo. Es el único que me acuerdo. Que decía que pasa. Ahora que pasan es el comandante, ¿no? Bueno. Dice, la Torah comenzó precisamente con la ley relativa al siervo hebreo, porque esto transmite el mensaje de que el pueblo de Israel debe ser esclavo de Hashem, y que el objetivo de la creación del mundo fue servir a Hashem. Pero en el momento en el cual la persona se somete a Hashem y no está bajo el dominio de las vanidades mundanas, porque eso es lo que refina al judaísmo, al judío. Estudias Torah, entonces tú no estás preocupado por la vanidad, porque adquieres la conciencia de que la vanidad no sirve para nada. Superfluo. Sí.
Entonces se libera también, además de cuidar la lengua, de cuidar los ojos, el oído. ¿Cómo cuidamos el oído? Estando con gente que no le gusta el chisme, ¿sí? El regilut, la shonara, todo este tipo de cosas. Entonces nos alejamos de esa gente, Baruch Hashem, y estamos cuidando nuestro oído. Y además la liberación es gratuita, tal como está escrito. No hay persona libre fuera de aquella que se dedica a estudiar Torah. La esclavitud a Hashem es la esclavitud más elevada y digna que existe en todas las formas de esclavitud de los seres de carne y hueso. Reiteramos entonces, somos esclavos de Boreolam. ¿Sí? Que gratitud sí es esclavitud, porque el judaísmo se fundamenta en la gratitud a Boreolam por todo lo que nos da. Y pensar que la esclavitud de Boreolam es la libertad. Lo contrario, es todo al revés con lo que el sistema de afuera tiene. No somos esclavos, para ir terminando, del teléfono, de la factura, somos esclavos de Hashem. Por eso nos lo demostró, perdón, en la salida de Egipto. Primero nos hizo esclavos en Egipto, para demostrarnos cómo es ahora. Primero somos esclavos del sistema, del mundo, de las banalidades. Claro. Y nos libera, pero para cumplir. Para cumplir. Además, otra esclavitud de la que la gente forma parte es de la esclavitud de la lógica. No es lógico que yo sea esclavo de Hashem, entonces no tengo que pagar la factura. No, sí, tienes que pagarla. No estamos hablando de eso. La lógica, si yo doy, entonces voy a recibir. Como dicen las reglas que estudiamos de Rav Cohen, que habla sobre este tema del darse de acá, de hacer actos buenos, de visitar enfermos y todo. ¿Tiene lógica que eso me va a beneficiar? Técnicamente no hay ninguna lógica. Y somos muchas veces esclavos también de la lógica. Somos muy, sobre todo los hombres más que las mujeres, tenemos muy arraigado en nuestra manera de ver la vida, la lógica. Y de lo que vemos. Seguro. Ahora podemos, para ir terminando, ahora podemos explicar la frase que pondrás delante de ellos. La palabra pondrás, se escribe tasim, tiene relación con la palabra nesiá, explicando dirección, elevación, porque cuando la persona cumple todas las leyes y los decretos que son colocados ante ella, como una mesa servida, entonces merece elevarse y conducirse mediante estas misbot, y al mismo tiempo se libera de la esclavitud de las vanidades de este mundo. Quiera Hashem que cada día podamos llegar a ser buenos y mejores judíos. Hasta la próxima.